Hoy estamos con Enrique Santos en nuestra recopilación de Pe a Pa para tratar de entrevistar a los periodistas más interesantes y más relevantes en el país. Enrique es, digamos que una leyenda del periodismo. Siempre ha sido una persona crítica, con una crítica aguda, a veces radical, pero muy influyente, muy ponderado en su análisis o en sus análisis. Empezó en El Tiempo hace muchísimos años y durante 30 años tuvo su columna de Contraescape, que era realmente la más leída. Dice Daniel Samper que la de él era más leída. Ellos están lanzando un libro que se llama Memorias Cruzadas para contar sus historias y coincidencias. Los dos, me llamó la atención que Daniel lo dijera, se definen como de izquierda. Y esa izquierda siempre ha sido una izquierda consecuente, por lo menos en el caso de Enrique, y no solamente a lo largo de sus estudios, sino también en su columna, y más adelante fundó en el año 74 la revista Alternativa, con Gabriel García Márquez y Orlando Fals Borda, de quien nadie tiene la duda que era de izquierda. Digamos que esa amalgama de intelectuales hizo un producto muy interesante que llevó de alguna manera la crítica contra los partidos tradicionales que venían de salir del Frente Nacional. Entonces, Enrique ha sido una persona consecuente y permanentemente crítica, con una crítica constructiva. Enrique, cuéntenos de por qué usted salió, digamos, el niño rebelde, disculpe, de la oligarquía, montando una crítica tan fuerte, porque usted desde muy joven fue de izquierda, consecuente y militante. Bueno, hay que ubicarse un poco en la época, todo lo que fue el Frente Nacional y antes del Frente Nacional. Yo vengo de una generación, nacido en el año 45, que le tocó, sin vivirla directamente, toda la época de la violencia partidista liberal conservadora, que dividió este país y le dejó unas secuelas y una cultura de violencia muy significativa. Lo que dio lugar al surgimiento del Frente Nacional, que fue el pacto que hicieron liberales y conservadores en 57 para dejar de matarse, e inauguraron la etapa del Frente Nacional, donde los dos grandes partidos se iban a alternar en el poder, turnarse en el poder. Y se repartían la marrana. Y repartirse milimétricamente la burocracia y tal, como fórmula para dejar de echarse plomo. Entonces, yo me crié intelectualmente, cuando comienza uno a hacer reflexiones políticas y darse cuenta, en un país donde realmente había un Estado muy monolítico, unos partidos en el poder que realmente no competían entre ellos, se repartían la marrana, y eso comenzó obviamente toda la gente de mi generación. Imagínate, eran los años 60, una época de rebeldía prácticamente en todo el mundo. Todo el mundo. Desde el célebre mayo del 68 en París y luego todo, digamos, el inconformismo que se expandió por todas las universidades del mundo. En la Universidad de Berkeley, en California, el movimiento por la libertad de expresión, Nueva York, París, Berlín. O sea, era una atmósfera supremamente contestataria y politizada, además. Y fue en ese ambiente en que yo me doy cuenta, venía trabajando en El Tiempo, había comenzado como redactor de asuntos culturales, luego pasé a la sección internacional, y luego estudiar filosofía en la Universidad de los Andes, que ha sido fundada por su ilustre pariente Mario Lacerna, al que yo estimo muchísimo y que influyó mucho en mi vida. Este paréntesis fue inclusive Mario Lacerna el que me convenció a mí, una vez me gradué de filosofía en los Andes, de estudiar en Alemania. Yo tenía pensado especializarme en periodismo en Estados Unidos, y él me dijo, no, usted va a tener que irse a Europa y preferiblemente a Alemania, que es un país serio donde se piensa seriamente. Yo he estudiado filosofía y en esa época la Facultad de Filosofía de la Universidad de los Andes el decano era Danilo Cruz Vélez,
un intelectual manizalita muy prestigioso y con mucha formación germánica, alemana. Y él también pues me convenció, inclusive me conseguí una beca del gobierno alemán para ir a estudiar a Alemania una vez graduado de la universidad. Pero, bueno, retomando el hilo de ¿Ahí se vuelve más de izquierda o más coherente intelectualmente? Sí, yo comienzo, digamos, en mis reflexiones de izquierda, obviamente, muy contaminada, muy influido por el ambiente de la época, por el ambiente de inconformismo, de rebeldía que recorría todas las universidades del mundo, todo el pensamiento intelectual de la gente de izquierda, pues desde Herbert Marcuse hasta todas las corrientes maoístas y trotskistas que había, pues era muy difícil escapar de ese ambiente, de ese embrujo seductor que ejercía la izquierda de tinte marxista en los años 60 y 70 en las universidades. Y yo me gradué de los Andes en filosofía y ya tenía esas inquietudes políticas de por qué no había realmente en Colombia una alternación democrática, no había realmente pluralismo político y partidista. El Frente Nacional pues era un régimen muy monolítico que se repartía el poder, justificado porque fue la que puso fin a 40 años de violencia fratricida entre liberales y conservadores, pero que produjo un estancamiento realmente en las ideas, en la lucha de ideas, en los debates democráticos en un país como Colombia. ¿Cuánto duró la experiencia alemana? Yo me fui para Alemania, yo me gradué de los Andes en filosofía en el año 67. Al final me fui a Alemania, estuve 2 años y medio, 6 de ellos estudiando alemán, 8 horas al día en un instituto Goethe, que son unos institutos que tiene en Alemania. Para ingresar a la universidad en Alemania hay que tener un grado que se llama Mittelstufe A2. Y para eso requiere realmente uno clavarse a estudiar alemán, que se me ha olvidado mucho, entre otras. Y logré pues entrar a la Universidad de Múnich en el 68, en una época en que Europa estaba convulsionada por el movimiento estudiantil. Inclusive la universidad más conservadora que había en Europa, en Alemania, era la Universidad de Múnich, que es la capital del estado de Baviera, que es el estado más conservador, católico, social, cristiano de Alemania. Inclusive esa universidad se alebrestó totalmente. Entonces era un ambiente del cual no se podía uno sustraer. Y ya en Colombia, de regreso a Colombia en los años 70, inicié una columna que llamé Contraescape. El nombre era un poco pedante porque yo consideraba que el periodismo colombiano todo era escapista, que se escapaba de la realidad, que no afrontaba la realidad colombiana, sino que era un periodismo evasivo, no comprometido, escapista. Por eso le puse a mi columna Contraescape. Y en un periódico gobiernista, que desde aquel entonces era gobiernista. Claro, todos los periódicos eran gobiernnistas. Es decir, es otra razón. Toda la prensa colombiana, liberal o conservadora, capitalina o de provincia, era gobiernista. Es decir, producto del Frente Nacional, pues todos apoyaban al gobierno de turno. Obviamente eso generó en toda una generación de jóvenes universitarios, como era la mía, mucha inconformidad, mucha rebeldía. No, esto tiene que cambiar, tiene que haber más debate democrático, tiene que haber aperturas políticas. Y de ahí nació la idea de Contraescape, que a su vez tuvo impacto en muchos sectores estudiantiles y juveniles, de gente que pensaba igual. Y eso confluyó en que un grupo de personas, de intelectuales y profesores y líderes estudiantiles de esa época, nos reuníamos y nos dimos cuenta que faltaba una publicación alternativa en Colombia, que es decir, que toda la prensa colombiana era monolíticamente gobiernista, salvo matices de ahí entre liberales y conservadores por puestos públicos normalmente. No había realmente debates democráticas, alternativas políticas, y que la sociedad colombiana necesitaba algún órgano de comunicación que fuera más pluralista y tal. De ahí viene la idea de fundar
la revista Alternativa, a la cual vinculamos. Yo había conocido poco antes a Gabriel García Márquez, que me lo presentó su íntimo amigo, el periodista Álvaro Cepeda Zamudio, un hombre sensacional, nacido en Ciénaga, del Magdalena, que era íntimo de Gabo. Me lo presentó y hicimos muy buenas migas con Gabo. Gabo en ese momento también tenía posturas progresistas, era un tipo que ya tenía un gran reconocimiento por 100 años de soledad, que había salido a poco antes, y el éxito de 100 años de soledad convirtió a Gabo realmente en el intelectual, digamos, progresista de izquierda más prestigioso de América Latina, más inclusive que Carlos Fuentes y a la altura de Octavio Paz. Con estos amigos que decidimos fundar la Alternativa, entonces dijimos, hay que vincular a este proyecto a Gabriel García Márquez. Esa tarea me tocó a mí, no fue fácil, que Gabo era muy escéptico con los grupos de izquierda y con todo el oportunismo político. Le oía a las reuniones y a las adulaciones. Le parecía que a la gente de izquierda eran unos petardos pesadísimos, dogmáticos, liniosos. Pero lo convencimos, yo me encargué de convencerlo, y el primer paso fue cuando él se ganó en la Universidad de Oklahoma un premio literario de $10,000 de la época. Había un antecedente. Gabo se ha ganado 2 años antes el premio Rómulo Gallegos de literatura que otorgaba Venezuela, que era el premio más prestigioso y más jugoso, económicamente hablando, que había en el mundo hispánico, el Rómulo Gallegos. Y Gabo decidió donarle ese premio a un movimiento de izquierda que había surgido en Venezuela que se llamaba el MAS, Movimiento al Socialismo, donde estaban amigos suyos de venezolanos como Teodoro Petkov, Pompeyo Márquez, y Gabo le entregó el premio Rómulo Gallegos, que eran $25,000, una fortuna en esa época, al MAS venezolano. Eso produjo una reacción y un escándalo aquí entre la izquierda colombiana. Entonces, ¿cómo es posible que García Márquez le entregue ese premio a los venezolanos, como si aquí no hubiera movimientos de izquierda? Eso le armó Gabo un escándalo que lo molestó y lo abochornó muchísimo. De manera que cuando poco después se gana este premio de la Universidad de Oklahoma de $10,000, yo le digo, Gabo, eso sí hay que entregárselo a Colombia. Me dijo, bueno, entrégaselo al Comité de Derechos Humanos que hay en Colombia. No había en ese momento Comité de Derechos Humanos en Colombia. Me dijo, carajo, fúndalo, no jodas, invéntatelo. Y de ahí viene el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que yo me encargué de fundar y organizar en esa época, y vincular a personajes muy prestigiosos, intelectuales muy prestigiosos de izquierda, que estaban como ya muy retirados de la actividad pública, como Luis Carlos Pérez, Diego Montaña Cuellar, Gerardo Molina, gente académica, intelectualmente muy prestigiosa, pero estaban como semi-retirados. Entonces yo me encargué como de volverlos a contactar, que además ingresaran a ese comité de ayuda a los presos políticos. Y de ahí como surgió ese comité al cual Gabo le entregó entonces los $10,000 que se ha ganado en la Universidad de Oklahoma en ese premio literario. Entonces quedó aplacado el problema de conciencia de Gabo. La izquierda también ya reconoció el gesto. Y coetáneamente con eso fue que surgió la idea de la revista Alternativa. ¿Y con esos fondos? Con parte de esos fondos, sí, no. Claro. Que era para que tuviera, que la izquierda en Colombia tuviera, o la gente de izquierda tuviera un órgano de expresión que no fueran lo que llamamos la gran prensa, que era en el tiempo. ¿Y esa izquierda no era escéptica con usted por ser usted Santos? Sí, obviamente, que era muy escéptica al comienzo, obviamente. Pero ya los hechos empezaron a demostrar, y yo vinculé a García Márquez, ayudé a fundar el Comité de Presos Políticos. Entonces, pues ese escepticismo pues se desvaneció pocamente. Sí. Entonces, ese es el origen del Comité de Presos Políticos y luego de la revista Alternativa, a la cual se vinculó García Márquez y se vinculó Orlando Falsborda,
que Orlando digamos, el padre de la sociología en Colombia, lo consideran el decano de la Facultad de Sociología, etc. Tener una fundación muy eficaz y muy bien financiada con fondos alemanes y holandeses y belgas, que se llama Fundación La Rosca, de investigación, que hacían trabajo de campo en las comunidades campesinas y de pescadores en la costa atlántica y el Pacífico. Era una fundación muy activa, muy comprometida, muy de izquierda, que fue el otro componente de la revista Alternativa. La revista Alternativa la fundamos con Gabo, de una fundación que yo tenía que se llamaba la Fundación Pro Artes Gráficas, donde estaban Daniel Samper, Diego León Giraldo, Diego Arango, Nirma Zárate, Humberto Giangrandi, que era una fundación para darle a las comunidades populares instrumentos de comunicación, ¿no? Enseñarles a hacer periódicos murales, que tuvieran elementos de comunicación, periódicos, emisoras. Por otro lado, la Fundación La Rosca de Falsborda, la Fundación Pro Artes Gráficas, que era la que yo tenía, y Gabo, de ahí nació Alternativa, digamos. Pero esos 6 años fueron un camino de espinas. No, claro, eso comenzó, y eso fue insólito, porque el país no está acostumbrado a una publicación de esa índole. Tanto que cuando salió el primer número de Alternativa, en febrero del 74, la portada estaba dedicada a la contraguerrilla. En esa época había una contraguerrilla muy activa en Colombia. Equivalente a los paras. Equivalente a los paras. Sí, pero era guerrilla marxista. La guerrilla marxista que existía ya en esa época. Estamos hablando del 74. No, pero digo, la contraguerrilla era equivalente a los paras. Sí, ¿sabes? La contraguerrilla, no habían surgido los paras como tal, pero el ejército tenía unidades contraguerrilleras supuestamente eficientes. Entonces, la portada era unas siluetas de guerrilleros, la contraguerrilla en acción. Salió la revista a circular en los kioscos y obviamente la reacción del gobierno y de la policía fue insólita. ¿Esto qué es? Y vino en la primera edición decomiso de parte de la edición. En Barranquilla y en Bogotá, la policía decomisó varios ejemplares de la primera edición. No todos, nosotros imprimimos 10.000 ejemplares, que era una cosa perfectamente loca, porque ahí no hay ninguna publicación de nada, ni izquierda ni centro derecho, pasaba de 3.000, 4.000. Pero teníamos un gancho, que era que García Márquez anunció sus artículos sobre la caída de Allende. ¿Te acuerdas? Él anunció un artículo que se llamaba que los gringos habían bombardeado el Palacio de la Moneda en Chile contra el gobierno de Salvador Allende. Y García Márquez tenía ese artículo y se lo entregó Alternativa de manera exclusiva mundial. Y ese fue un gancho fantástico para la revista, aparecer el primer número con ese artículo de García Márquez, y obviamente se agotó la edición. Y además ayudó mucho que lo hubieran decomisado algunos ejemplares. Claro. Armamos un escándalo de la censura y tal. Eso fue, una plataforma de lanzamiento alternativa supremamente eficaz desde el punto de vista publicitario. Atreverse a pensar es empezar a luchar. Sí, ese era el eslogan. Ese era el eslogan de Alternativa, sí. Que después, el éxito de Alternativa fue enorme. Se agotó la primera edición, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y ya, obviamente, semejante éxito se le subió a la cabeza a muchas personas. Entonces, algunos de los grupos y compañeros que trabajaban en Alternativa, que ahí estaban todas las corrientes de izquierda, estaban de alguna manera u otra presentes en Alternativa, decidieron que, sobre todo el M19, que ya estaba funcionando y tenía mucha gente metida en Alternativa, como Carlos Vidales, Carlos Duplat, Augusto Libreros, una cantidad de gente, y la propia organización, la fundación de Falsborda, eran muy cercanas a la M19, que decidió que era el momento como de tomarse Alternativa, de poner Alternativas en servicio. Yo me di cuenta de eso y me opuse radicalmente, que ellos querían purgar al director de ese momento de Alternativa, que era Bernardo García, un profesor de economía
de la Universidad del Valle, que figuraba como director, un tipo muy capaz. Y teníamos también, Gabo había nombrado su representante personal y legal, Alfredo Iriarte, el intelectual, el historiador Alfredo Iriarte, y yo. Entonces, ante la evidente tentativa de tomarse el poder, tomarse alternativa, nosotros, con Gabo, Iriarte y yo, decidimos expulsar al grupo de Fals Borda de la revista Alternativa. Ya después se armó un escándalo, la revista que propiciaba la unidad de la izquierda. Miren los revisionistas. Sí, miren lo que están, un canibalismo ideológico que tanto criticaban, miren los divididos. Me acuerdo que El Tiempo, Hernando Santos escribió un editorial vergajísimo en el Tiempo que se titulaba Dios los hace y ellos se dividen. Sí. Y bueno, entonces fue esa división y esa pelea pública. Fue tan pública que el grupo de Fals Borda y tal sacaron una revista alternativa que llamaron Alternativa del Pueblo, idéntica a la nuestra en todo, en diagramación, en portada, en papel, todo. Y le cambiaron el eslogan. Ya no era atreverse a pensar es empezar a luchar, sino atreverse a luchar es empezar a luchar. A pensar. Sí, atreverse a luchar es empezar a pensar. Sí, imagínate, dieron una vuelta, lo que a nosotros nos parecía un populismo ramplón y una vaina gritona de la que queríamos evitar, pero en todo caso, circularon durante varios meses en Colombia 2 revistas alternativas idénticas en formato, en diagramación y todas, y muy distintas en contenido. Eso obviamente fue fatal para la imagen de la revista, que ya había llegado a una cifra insólita de circulación, que eran como 15, casi 20.000 ejemplares a la altura del número, creo que era el número 17 cuando se produce la división, y eso pues afectó totalmente la credibilidad de Alternativa como un órgano que estaba promoviendo la unidad de la izquierda y tal, y la circulación se nos vino abajo, y realmente nunca se recuperó, nunca recuperamos los niveles iniciales de la Alternativa del Pueblo de Fals, y ellos no duró mucho tiempo porque tenían precisamente ese estilo un poco estereotipado, gritón, linioso, que nosotros queríamos evitar. Pero se hizo mucho daño, sí, el apogeo de Alternativa pues paró y bajamos, pero la revista continuó 6 años contra viento y marea y contra todos, porque no teníamos publicidad ni nada. Vivíamos de la venta, porque las ventas bajaron de lo que tenían, pero la circulación de Alternativa de todos modos era muy alta, pagaba pues los costos, hasta que ya en el año 80 ya se ha agotado la plata, las energías, hasta la fe, ¿no? Porque la izquierda continuaba más dividida que nunca, haciendo barbaridades aquí allá. Entonces, Alternativa en abril del 80, 6 años después, desaparece. Pero ese cuento que usted dice de la división de la izquierda, cuando sacan a los de Fals Borda, que tenía algunos vínculos con el M-19, desvirtúa esa teoría de que García Márquez era un poco simpatizante del M-19. No, es decir, obviamente, el M-19 era un movimiento supremamente hábil. Tenía un aparato, una metodología de relaciones públicas y de seducciones que le llegaban a todo el mundo. El flaco Jaime Bateman Cayón, el flaco Bateman, era un tipo muy habilidoso, con un olfato político. A todo el mundo le caía, ¿no? Le hacían, o se deja entrevistar o lo secuestro. Que a mí hay muchas personas, creo que a Germán Castro también, a Patricia Lara. Él era un tipo que era un tipo muy brillante, quería conocer a todas las personas que le parecían interesantes, intelectual o políticamente, y de pensamiento de izquierda en Colombia, y a todo el mundo le llegaba, yo no sé cómo hacía, porque era un tipo muy buscado, ya se sabía que era el jefe del M-19, pero era un mago del disfraz y de la clandestinidad y del camuflaje. Entonces, a todos sedujo de alguna manera, y cuando se conocieron con Gabo, se cayeron muy bien. Eran ambos costeños, Jaime Bateman era de Samario,
ambos mamagallistas, ambos de izquierda, entonces hicieron muy buenas ligas, sin que Gao fuera del M-19 ni nada, sino simplemente que conoció a Bateman, le pareció, pero a raíz de eso, que los servicios de inteligencia del ejército obviamente se enteraban de todas las reuniones de Gao. Lo empezaron a acusar de Sí, que claro, era el número uno del M-19. Sí, sí, que empezaron y le montaron semejante campaña que Gao se fue. Ahí fue cuando él estaba ya viviendo en Colombia, contento, pero entonces ahí arrancó de nuevo para México. Bateman no solamente era un tipo encantador, sino un gran seductor. Cuentan que tuvo amoríos con muchas de las periodistas importantes de esa época. Eso Sí, debe saber más que nada. Sí, no, Hágase. de esos terrenos. Supe que sí. Tenía ese prestigio. Tenía ese prestigio. O sea, era un tipo muy seductor. Sí. Es que personalmente era muy simpático. Y eso lo utilizaba políticamente con mucha habilidad. Oiga, y ese M-19 de aquel entonces, que fue el que generó esa división, ¿usted cree que se parecía a esto que es el M-19 hoy en día? ¿O el que llegó al poder? Sí, porque es que el M-19 hoy en día, ¿qué es, no? Pues según el presidente, vive. Sí, pues el M-19 obviamente que ganó tanta imagen con las vainas porque tenían un sentido de la publicidad impresionante. Expropiaban camiones de leche y carne para repartir en los barrios populares, hacían actos simbólicos como llevarse la espada de Bolívar, tomarse el Consejo de Bogotá y llenarlo de consignas populistas. Era de un populismo impresionante y hasta ese momento evitaban las acciones violentas, ¿no? Obviamente, un movimiento armado, porque inclusive su consigna inicial era con María Eugenia, con el pueblo y con las armas al poder, porque el M-19, muy inteligentemente, en manos del flaco Bateman, se inserta dentro de la ANAPO cuando viene el escándalo de la elección de 1970, que Rojas sacó una votación monstruosa y se alega que hubo fraude, ¿no? Entonces fue cuando el país estuvo prácticamente 3 días en manos de las turbas anapistas que se tomaron en el país. Y ahí es donde Bateman y la gente del M-19 dicen, ese es el momento de insertarnos como grupo armado, marxista, nosotros. En ese nicho. En ese nicho. Ellos también vivían muy pendientes de lo que estaban haciendo los peronistas en Argentina, ¿no? Que era utilizar el nacionalismo revolucionario, el populismo, para actuar como grupo armados en las ciudades. Ellos evitaban deliberadamente toda la jerga marxista-leninista, no se metían para nada en los conflictos chino-soviéticos y todas las peleas internacionales de la izquierda, sino hacían énfasis en la cosa criolla, nacionalista, populista. Entonces, por ahí fue que se metió el M-19. Y respaldan a María Eugenia cuando pierde y ahí salen a la luz pública. Sí, ahí salen a la luz. En la siguiente elección. Sí, después, sí, y luego, más adelante, ya cuando se radicaliza más el M-19, ya le quitó de María Eugenia, porque la consigna era con María Eugenia, con el pueblo y con las armas al poder. Después de lo de Rojas y que María Eugenia ya no estaba tan radicalizada, sacaron a María Eugenia del paseo y quedan con el pueblo y con las armas. Y con las armas y comienzan a hacer todas esas vainas que hicieron. El intento de toma de Florencia, el barco, el Orteguaza, todas esas, digamos, acciones de tipo espectacular publicitario que hacía el M-19, que se craneaba el M-19, que le daban mucha imagen y mucha, digamos, mucha resonancia pública. ¿Y cómo manejaba usted eso desde Alternativa? ¿Le reconocía ese espacio que estaban conquistando? Sí, pues obviamente, ¿cómo lo íbamos a ignorar? Porque además también la prensa tradicional no hablaba mucho de eso. Claro. No hablaba porque sabía que eso era hacerles bombo. Pero nosotros sí, mucho. Y a nosotros nos mandaba el M-19 exclusivas y vainas. Cuando secuestraron a José Raquel Mercado, que era el líder de la central obrera más importante de esa época, la CTC, que lo secuestraron para canjearlo por unas cosas. La primera foto que apareció de José Raquel Mercado secuestrado la tuvo Alternativa porque el M-19 no la envió.
era mercado con un pistero, un ojo negro de un trompadón que le había dado Weidman para secuestrarlo, sentado ahí frente a un tablero de ajedrez, ¿no? Y nosotros pusimos, el M-19 se lo llevó, ¿no? Haciendo parodia con la canción de 039, 039. Entonces nosotros sí, obviamente, el M-19, como hablábamos de ellos, sí nos enviaba exclusivas y boletines y cosas sobre lo que hacían, porque sabía que la prensa normal no les da despliegue, salvo que le tocara, porque la dimensión de los actos era tan sonora que era imposible de ignorar. Pero ahí en ese momento era el gobierno de Turbay, que fue un gobierno muy represivo, y eso para ustedes debió ser muy duro el manejo de ese... No, muy duro, muy duro, el gobierno fue muy duro. Pues acuérdate que a mí me pusieron bomba en la casa, Alternativa le pusieron 2 bombas, había una represión muy fuerte, el estatuto de seguridad, sí, fueron épocas difíciles. ¿Y usted cree que esas bombas fueron de amigos del gobierno? Sí, usted después, Alberto Donadío, el investigador, después ya determinó que la bomba en mi casa fue puesta por un ex empleado de Ecopetrol que trabajaba para un general retirado. Todo eso después se demostró que elementos de la inteligencia militar del ejército, del BINSI, que era el batallón de inteligencia y contrainteligencia del ejército, estaba detrás de esos atentados, porque también le pusieron bombas al Bogotano, el vespertino de Consuelo Montejo, al periódico del Partido Comunista que se llamaba Voz Proletaria. Había una serie de acciones de tipo intimidatorio contra los movimientos de izquierda, muy calcados de lo que estaba pasando en Argentina con la AAA. No sé si te acuerdas. Sí, la Alianza Anticomunista Argentina. Sí, la Alianza Anticomunista Argentina, que hacía cosas parecidas. Y aquí también comenzaron ese tipo de bombas y actos intimidatorios con ese fin de callarlos. Sí, de callarlos. La mitad de ese jaleo, con una guerrilla tan hábil en su imagen como era el M-19, con unas FARC muy armadas y un M-19 también muy armado, ¿cómo hacían ustedes para tratar de mantener una izquierda intelectual ideológica frente a esa realidad de los hechos de una izquierda radical violenta? Eso era dificilísimo, era realmente muy difícil. Y ese tipo como de fricciones y contradicciones internas que se manifestaban también en la revista, porque esa era una izquierda, pero también una izquierda muy caníbal, que peleaba mucho entre sí. Los del ML maoístas, los del bloque socialista trotskistas, los del Partido Comunista, los helenos, los epelos, eso era unas peleas feroces entre ellos, que además se reflejaban también a veces en la revista. Porque, el contenido. Sí, entonces era realmente una situación muy difícil de manejar. Pero nosotros ahí perseverábamos, había mucha mística, el éxito y la acogida que tenía la revista en ventas nos estimulaba muchísimo, porque realmente se demostró, Alternativa demostró que había un vacío informativo en Colombia, es decir, porque si no, Alternativa no hubiera tenido ese éxito de ventas, por eso Alternativa se mantuvo casi siempre por el producto de sus ventas. Pero yo creo que cumplió ese papel, fue un hito en el periodismo colombiano, inclusive en el periodismo latinoamericano, que una revista de esa índole, que no era partidista, que no propiciaba ninguna de las líneas internacionales del comunismo, ni la Unión Soviética, ni la China, ni los trotskos, y que insistía mucho en los problemas nacionales, tuviera esa amplitud. Eso fue y tuviera un órgano de comunicación que tenía esa difusión. Entonces yo creo que eso marcó cierto hito en la historia del periodismo colombiano. Y usted de ahí vuelve a Contraescape y sigue con la misma línea de izquierda intelectual, ideológica, militante. Yo seguía, estos años yo prácticamente estaba retirado del periódico, no tenía tiempo, pero mantenía mi columna hasta el cierre de Alternativa en abril de 1980, ya por agotamiento económico, físico, ideológico. ¿Y a qué vuelve al Tiempo? Yo vuelvo como corresponsal del Tiempo en Europa, en París. Entonces,
El Tiempo no tenía ningún corresponsal permanente así en Europa, donde estaban pasando muchas cosas. Mitterrand llega al poder, Felipe González, todo el fenómeno del socialismo democrático, Papandreou en Grecia. Entonces, yo me postulo, yo creo que el Tiempo debería tener un corresponsal en Europa que cubra todas esas vainas, un corresponsal permanente y tal. Y aceptaron la cosa y me fui para allá y estuve 3 años en Europa. Pero cuénteme una cosa, cuentan que su padre, Enrique Santos Castillo, era más derechista. Hernando, el hermano de su padre, o sea, su tío, era gobiernista, pero con visos de izquierda, más respetuoso hacia el verdadero liberalismo y la izquierda. Y en ese vaivén, ¿cómo hacen para que lo dejen ir a cubrir la izquierda gobernante en Europa, sabiendo que venía de alguna manera imbuido de esa izquierda colombiana militante? Porque el Tiempo realmente siempre ha sido un periódico muy liberal, internamente. Tenemos un director que era Roberto García Peña, un hombre totalmente liberal, pluralista, enemigo de cualquier tipo de censura. Y con Roberto, pues, se hicieron cosas importantes en el Tiempo. Por ejemplo, la página universitaria que fundamos con Daniel Samper, una página universitaria, es decir, el tiempo y muchos periódicos no tenían vínculos ni canales de comunicación con un movimiento estudiantil que ya era muy fuerte. Ya había unas huelgas, había la Federación Universitaria Nacional, la FUN, que decretaba unas huelgas que paralizaban las universidades de todo el país. Y acuérdate del el episodio con Carlos Lleras Restrepo, que fue una cosa un poco embarazosa para Daniel Samper y para mí, que promovimos desde la página universitaria del Tiempo, promovimos que invitara la Universidad Nacional, el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Nacional, que obviamente está en manos de los elementos más radicales, que invitaran a Carlos Lleras Restrepo, que era el candidato liberal del Frente Nacional en este momento, a exponer su programa de gobierno en el aula máxima de Derecho de la Universidad Nacional. Y eso en contra de las prevenciones de todos los asesores de Lleras, que se van a meter en la boca del lobo, qué locura. Daniel y yo insistimos en que había plenas garantías, no sé qué. Nos embaucaron los líderes estudiantiles porque apenas llegó Carlos Lleras allá el aula máxima de la Facultad de Derecho a dar su conferencia, se armó un relajo. Toda la tarde las pancartas decían viva el Frente Nacional, viva Carlos Lleras, para dar tranquilidad de que el ambiente se podía, sí. Adelante, proceda, candidato. Apenas llegó, esas pancartas voltearon y decían, abajo la oligarquía, abajo ya Restrepo, muerte al Frente Nacional, y comenzó una lluvia de tomates y guijarros e insultos que casi, pues prácticamente se temió un momento por el linchamiento de Lleras. Los estudiantes se botaron encima de la plataforma. Había, nunca se me olvidará, un negro enorme de la Facultad de Sociología que se llamaba el Negro Castillo, que trataba de darle coscorrones en la calva a Carlos Lleras, que estaba rodeado de guardaespaldas que lo estaban tratando de sacar de la Facultad de Derecho. Fueron momentos de tensión muy grandes. Acabó refugiado en la decanatura de Derecho, estaba José Félix Patiño, y los estudiantes afuera tratando de tumbar la puerta, reclamando que canjeaban a Carlos Lleras por presos políticos. Una situación, mucha tensión hasta que finalmente el gobierno de Guillermo León Valencia decidió mandar la Guardia Presidencial a rescatar a Carlos Lleras, que estaba ya asediado en la Facultad de Derecho, y entró la Guardia Presidencial con todos sus uniformes prusianos repartiendo culata a diestra y siniestra, y sacaron a Carlos Lleras. Pero fueron momentos muy tensos, y para nosotros, para Daniel Samper y para mí, que hemos promovido el encuentro de Lleras con los estudiantes, fue supremamente terrible. Bueno, al final eso terminó en que les quitaran la página. Sí, eso obviamente acabó en la página universitaria, pues sí, ¿no? Pero entonces usted vuelve a Contraescape y sigue en su línea. Como te cuento, estuve 2 años y medio de corresponsal en Europa,
cubriendo todo lo que estaba pasando en Europa, que era interesantísimo. Pues estaba llegando en Europa por primera vez, no por primera vez, pero después de muchos años, los movimientos socialistas democráticos al poder. El triunfo de Mitterrand en Francia, el triunfo de Felipe González en España, Papandreou en Grecia. Entonces había una especie de fervor en Europa y me tocó cubrir eso. ¿Cuántos años? 2 años y medio estuve allá. ¿Y volvió a Colombia? Sí, y una muy interesante también era que comenzaban las fisuras en el bloque soviético, el fenómeno de Lech Walesa en Polonia. Entonces había por todos lados fenómenos políticos interesantísimos. Entonces yo sí, estuve 2 años y medio y regresé a Colombia. ¿Y por qué se lo traen? ¿Por qué usted se devuelve? No, ya, yo estaba como ya... Con nostalgia. Sí, ya eran casi 3 años y ya quería volver al país. Me había casado. Me casé. Factor importante. Yo regreso al tiempo. Ya. Otra vez Bueno, pues ser Santos tenía su... Pues obvio. Y el mayor, además de mi generación. Póliza de seguros. Sí, claro. No, pues soy el mayor de toda la generación, digamos, de los Santos Calderón, de la tercera. Y tenía pues cierta ascendencia y liderazgo y me respetaban. Entonces pude más o menos volver al periódico y recuperar la columna y empecé a dirigir la edición dominical y hacer muchas cosas en el tiempo. Bastante más tarde llega a ser codirector. Sí, mucho. Y duró 10 años. Sí. En esos 10 años, ¿cómo hizo para mantener ese espíritu liberal del tiempo, siendo Rafael su primo menos liberal? Sí. No fue fácil, pero afortunadamente, pues que compartir una dirección de un periódico no es fácil. Me imagino. Sí. Le ha pasado algo parecido al Espectador con el asesinato de Guillermo Cano. Entonces, que heredan la dirección sus 2 hijos, Fernando y Juan Guillermo. Y en el caso nuestro, también para evitar fisuras entre la familia de los hijos de Hernando y los hijos de Enrique y tal, se optó por la forma de una codirección, que era con Rafael Santos, hijo de Hernando, y yo, hijo de Enrique. Y afortunadamente lo logramos hacer. Rafael es una persona muy ecuánime, muy tranquila, poco conflictiva y emotiva, a diferencia mía. Entonces... Usted se define más como más fogoso, más apasionado. Sí, más impetuoso, sí, del lado de Rafael, evidentemente. Pero ahí se logró y yo creo que hicimos además cosas periodísticamente bien interesantes. Empezamos a hacer investigaciones más a fondo de lo que estaba pasando en Colombia. Por ejemplo, ya había surgido el fenómeno del paramilitarismo, que se hablaba, que no sé qué, pero nadie sabía qué era eso realmente. Y nosotros, que tenemos un reportero, un tipo excelente, que se llama Álvaro Sierra, que se dedicó a investigar el fenómeno paramilitar, a conocer a los dirigentes paramilitares que ya estaban surgiendo, los Castaño, el Gordo Lindo, todos esos personajes siniestros y tenebrosos. A todos los contactó, a todos los conoció, se fue a vivir con ellos a sus tierras, a ver qué representaban esos tipos, y publicamos, digamos, los primeros informes a fondo serios sobre el paramilitarismo, qué era, dónde estaba implantado, cuáles eran sus planteamientos, y hacíamos cosas de esas ya de tipo periodístico. Pero paralelamente había el fenómeno guerrillero que seguía hirviendo, sí, claro, y fortaleciéndose en el país, y el narcotráfico, esa combinación tan explosiva. ¿Cómo la lograron manejar sin entrar en los riesgos que entró, por ejemplo, el Espectador por haberse ido de frente contra el narcotráfico? Sí. Escobar siempre quiso ponerle una bomba al tiempo. Es decir, yo me enteré mucho de esas cosas por un personaje, amigo mío, que era muy cercano a Escobar y a los Ochoa, que se llama Carlos Nader Simmons, ¿no? Y él fue el que nos advirtió, mire, que Escobar ya estaba emberracado con el tiempo, porque nosotros seguíamos, pues el tiempo seguía criticando muchísimo el narcotráfico y tal, y que le quería poner una bomba al tiempo,
que decía, la expresión de Nader era que Escobar decía, eso que yo le puse al espectador, eso es un dinky toy al lado del camión bomba que le va a meter a estos hijueputas del tiempo. Nos dejó a todos fríos, ¿no? Pero en esa época ya Escobar estaba más golpeado. Ya Escobar le habían dado muchos golpes. Eso fue que en el 80, güey. Sí, ya estaba muy rodeado y no tenía ya la fuerza para hacer eso, afortunadamente. Pero a mí sí me tocó un momento dado irme del país cuando Escobar me mandó. Yo había conocido a Escobar. Yo no te he contado cuando conocí a Escobar. Uh-huh. Cuando Felipe González fue elegido presidente de España, el PSOE, el partido de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español de Felipe, organizó una gigantesca recepción en el Hotel Palace para celebrar el triunfo de Felipe González. A esa conmemoración fue el Partido Liberal Colombiano, envió una delegación. Y ahí él era representante de la Cámara. Sí, en esa delegación, presidida por Alberto Santofimio, iba el representante de la Cámara, Pablo Escobar Gaviria. Sí. Yo era corresponsal del tiempo en Europa, estaba en Madrid, inclusive fuimos con Antonio Caballero a cubrir ese evento. Nos encontramos con Santofimio y con Pepe Dominguín, el torero, que también trabajaba como con Santofimio y con esos grupos. Y nos llevó a la mesa de los colombianos. Ella estaba sentado, señor, sí, que yo lo reconocí ahí mismo, el señor Pablo Escobar, el señor Gordo. Pero ahí no era todavía conocido como el gran narco. No, pero ya tenía sospecha. Claro, no, ya era muy conocido además por el fenómeno del zoológico de Puerto Triunfo. De Puerto Triunfo, el zoológico con elefantes y avestruces y leones, hipopótamos y todo. Inclusive las únicas palabras que intercambié con Escobar en ese evento fue que le dije, hola, debe ser muy complicado eso de estar importando hipopótamos y jirafas y todo, zoológico eso. Pero era un tipo de pocas palabras, no tuvimos mucho diálogo. ¿Y esa relación le sirvió después para enterarse de que los iban a poner bomba? ¿O? Sí, no, y se enteró para que Escobar me enviara después. Envió 2 cartas. Cuando salió una denuncia fotográfica, una denuncia de que los bacanales de Escobar en la catedral, ¿te acuerdas que salió una vez? Estaban tomando cerveza alemana con unas viejas ahí. Yo escribí una columna diciendo que esto qué quiere decir. Este señor allá en la catedral haciendo bacanales con viejas y no sé qué, y tomando cerveza alemana. A los 4 o 5 días me llega una carta manuscrita de Pablo Escobar diciéndome, primero que de cuándo había estado yo en una bacanal y había tomado cerveza con él. Y que esas señoras que nos servían eran nuestras esposas. Entonces, una carta así, no insultante ni nada, pero muy, muy, muy escueta y muy concreta diciéndome eso. Mentiroso. Sí, mentiroso, ¿no? No hable de mí de vainas que no sabe, obviamente. Nos tocaba manejar. ¿Y cuándo fue la otra carta? Una fue a raíz de eso y otra fue a raíz de bacanales de la catedral. Eran 2 carticas manuscritas así, pum. Pero nunca agresivas. No, nunca agresivas, simplemente. ¿Y ahí nunca le tocó irse del país? Yo me fui del país y después de cuando este señor Nader, este amigo Nader, me dijo, no, está emberracado Escobar ya con el tiempo, no se aguanta más las cosas. Yo saqué una columna feroz a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán y todas las vainas, y parece que ahí fue donde se le voló la piedra, y dijo, voy por este. Nader afortunadamente me avisó, y otras personas, amigas mías de izquierda, que tenían ahí como relaciones o proximidades con el cartel de Medellín, consiguieron decirme, hola, písese o algo, porque este señor está emberracado, y el tipo cuando se emberraca no perdona. Entonces yo me fui. Pero me fui 2 meses, 3 meses, después regresé. Pero eso fue la vez que... Usted siempre se ha metido en el tema de la paz. ¿Por qué
¿por qué terminó en ese tema? Es decir, ¿de dónde viene la conexión por la cual usted pues, ayudó mucho en el tema de paz? Pues yo como tenía una columna que era de izquierda, que habla mucho de la guerrilla, que yo tenía pues contactos evidentemente con las FARC y con el ELN y con el M-19 y todo, que eran parte de mi, digamos, de mi quehacer periodístico. Cuando Belisario Betancur anuncia su proceso de paz, una cosa insólita que nos ha hecho, que iba a ser un proceso de paz con lo que llamaban los muchachos, que eran toda la guerrilla, ¿no? Inició el proceso de paz, nombró una comisión, él nombró dos comisiones, una para hablar con las FARC y una para hablar con el M-19 y con el EPL. En esa me nombró a mí, que fuera miembro de esa comisión, y yo acepté, me pareció importantísimo hacer un proceso de paz con esta gente. Y ahí estuve en varias reuniones, en Córdoba, en Magdalena, en las comisiones de paz de Belisario, que obviamente terminaron lo que terminaron, pero después siguió usted ayudando. Sí, también. Claro, pues estuve en todas esas comisiones hasta que fracasaron. Y luego Juan Manuel Santos, cuando llega al poder, también inicia un proceso de paz. Y me llama, me dice, mire, ¿usted me apoyaría en esto? Le digo, sí, obviamente que lo apoyo. Y ahí quedé nombrado y me tocó todas las reuniones con Timochenko, que eso estaba totalmente entrabado, no avanzaba, había problemas. Entonces, para destrabar esas relaciones, Juan Manuel me dijo que hablara con Timochenko y hice 6 viajes a La Habana en esa época para hablar con el que era en ese momento... había heredado ya la comandancia de las FARC, Timochenko, que resultó un tipo mucho más asequible y moderado de lo que yo me imaginaba. Yo me lo imaginaba un poco como Alfonso Cano, que era un tipo duro, implacable. Timochenko resultó un tipo con el cual se podía hablar, con el cual se podía... Y de ahí pues vino todo ese proceso que conocemos con... Ese desarrollo. Sí. Dicen, no sé, los chismes que Roy Barreras fue útil en algunos momentos para ayudar a desbloquear, claro, por mucho, su capacidad de carreta. No, eso ayudó muchísima gente. Roy fue muy bueno porque Roy es muy hábil, habla muy bien, se desenvuelve muy bien en situaciones complicadas, es convincente. Y sí, ayudó mucho. ¿Usted le ve futuro? Sí. Sí. Yo le veo futuro. Inclusive escribí mi columna pasada, se llama Un fenómeno llamado Roy, donde digo que donde Roy llegue a sacar algo parecido en marzo, de la botellón que hice de 3 millones, llega a la final, sin duda. O sea, donde saque más que Cepeda. Sí, él dice que para marzo él va a sacar 3 millones de votos. O sea, con eso pasa a la final, no sé si con Cepeda o con Abelardo, pero si Roy hace eso, yo creo que va para la final, aunque tiene muchas resistencias, evidentemente, porque todavía... Pero tiene una gran habilidad para los manzanillos. Sí, no, y por eso tiene esa fama de melifluo y de voltearepas y tal, pero yo creo que es un tipo muy capaz. Sí. Daniel Samper dice que una de las cosas en que coinciden ustedes en esas memorias cruzadas, porque la historia de ustedes es como parecida a través de la izquierda, del periodismo, de todo eso, dice, pues es que a mí el que me dañó la carrera periodística o me hizo alejarme un poco de opinar fue Ernesto, mi hermano. Y Enrique después llega y le cae Juan Manuel, el hermano de Enrique, y lo dejó igual. Esa época de Juan Manuel, ¿a usted cómo lo marcó para manejar su periodismo? Porque Daniel dice, si yo hablaba bien del gobierno, pues a ver, ¿cómo no va a hablar bien del hermano? Y si hablaba mal de qué tal ¿cómo era malo el gobierno? Exacto, no, eso, para un periodista, el peor escenario posible es tener un hermano presidente, un hermano menor presidente. Además, para mí fue terrible porque me inhibió de escribir durante años. Es decir, porque es cierto, si uno escribía elogiando alguna medida del gobierno, tal, más sapo con su hermano, mire, no sé qué, y se llegaba a criticarlo, decir, qué vergajo tan insolidario, hasta con el hermano no puede. Entonces, un pierde por todos lados. Sí, eso. Pero en La Paz, que usted ayudó en ese proceso, ¿cómo lo veía la guerrilla? Porque usted mal que bien era parte de la contraparte. O
Sí, no, a mí Usted no era intermedio. No, no, a mí me veían con respeto, inclusive con confianza, porque yo como tenía ese pasado de izquierda, de lo de alternativa, sabían que era un tipo que los conocía, de hecho los había conocido, ya conocía a todos, a Marulanda, a Jacobo Arenas, a Flaco Bateman, a Gavino, el del ELN, yo todos con ellos los había conocido. Entonces, a mí me veían como una persona que inspiraba confianza, o sea que el Juan Manuel al nombrarme a mí, les estaba haciendo reconocimiento, es decir. Entonces eso ayudó en algunos aspectos. Y ese mote, digamos, esa caracterización de guerrillero del Chicó, esa ¿cuánto le ha afectado en su vida? Ese es un mote que se lo inventó un columnista del siglo que era un columnista del siglo, esos que se lo inventó. Pero eso le marcó a usted de alguna manera. Sí, no, me pareció muy divertido, sí, en realidad. ¿Y por qué esa paz que usted ayudó a construir después se desbarató? ¿Quién la dañó? Uy, eso sí, podríamos quedarnos aquí horas hablando de eso. No, de todo, es decir, todos los enemigos agazapados de la paz que llamaba Otto Morales por todos lados, desde militares descontentos, guerrilleros irresponsables, oportunistas. Hay mucha gente que piró, confabuló para que eso no resultara. No, ¿para usted fue una frustración o no? Sí, claro. Una frustración enorme. ¿De qué se arrepiente usted? Digamos, en ese proceso de haber ayudado a construir la paz. No sé, en realidad, de haber sido un poco ingenuo en confiar, he ido a ser más escéptico, más crítico con ambas partes, tanto con el gobierno como con la guerrilla. Sí creía en que había intenciones sinceras de hacer la paz y resulta que no había tantas. En los militares siempre hubo muchas reservas de fondo, en elementos del gobierno también. Y en la propia guerrilla también decía, bueno, la paz como un respiro táctico para coger fuerza. Entonces, así era muy difícil. Pero usted sí era entonces un auténtico convencido de que el rol suyo ese de mediador podía llegar a generar la confianza pues y el compromiso. Sí, pues pensaba eso, es decir, sí. Y además fue bien, bueno, tanto la guerrilla como el gobierno querían que yo pudiera hacer eso, pero eso no es tan fácil. No. ¿Y cree que algún día pueda volver a haber paz con este tierrero que hay? Sí, yo creo que sí, eso es. La esperanza es lo último que se pierde, pero no está a la vuelta de la esquina. ¿Ni estará usted ahí? No, ya no. Bueno, Enrique, muy agradecido por este rato tan interesante. Gracias. Muy amable. Me ha hecho recordar mucha vaina.